Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Continuamos con mucho más aquí en Fórmula, detrás de la noticia. Y ahora de viva voz, y yo siempre le agradezco mucho su confianza en nosotros, Edith Olivares Ferretto, la responsable de Amnistía Internacional, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Maestra, gracias por estar con nosotros una vez más. Muy buenos días, Ricardo, y gracias a ti por darnos espacio para hablar de los temas que interesan a Amnistía Internacional en México. Además del aspecto estrictamente legal, constitucional, que ya hemos hablado con un especialista, ¿cómo ven ustedes en Amnistía Internacional este decreto del presidente López Obrador para integrar ya en su totalidad, sin ambajes, a la Guardia Nacional como parte del Ejército, parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Qué inquietudes tienen ustedes en materia de derechos humanos sobre este llamado decretazo, Edith? Sí, bueno, yo creo, Ricardo, que hay dos cosas en las que creo que me gustaría enfatizar en términos de la preocupación que tenemos desde Amnistía Internacional. La primera, sobre el fondo. Hay que recordar que más de 6 organismos internacionales han sido insistentes en recomendarle a México que la seguridad pública vuelva a manos de civiles. Recordar que los estándares internacionales de derechos humanos señalan muy claramente que las Fuerzas Armadas solamente pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de forma extraordinaria, de forma subordinada y complementaria a una corporación civil y no al revés, ¿no? De forma regulada y de forma fiscalizada por órganos civiles. Es decir, para decirlo claro, Ricardo, pasar la Guardia Nacional a la Sedena contraviene absolutamente todos los estándares internacionales y las recomendaciones que se le han hecho a México para mantener la seguridad pública. Y se lo recomiendan los organismos internacionales no porque sean mejores o peores las Fuerzas Armadas o las corporaciones civiles, sino porque hay una experiencia acumulada en México, pero también alrededor del mundo, sobre los riesgos que implica que la seguridad pública esté en manos de las Fuerzas Armadas. Riesgos que tienen que ver con la vigencia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Es un riesgo para cada una de las 120 millones de personas que vivimos en este país, y por lo tanto nosotras hemos hecho un llamado al gobierno de la República, al presidente de la República, a que repiense esta decisión. Eso por el lado del fondo. Y yo no puedo dejar de señalar, Ricardo, que también nos preocupa mucho desde Amnistía Internacional la forma. Este tipo de decisiones no las toma una persona, Ricardo. En este país hay una división de poderes, nos hemos dotado de una división de poderes, y es el legislativo el supremo poder de la federación. De manera que nos guste o no nos gusta a cada una de las personas, el pacto que tenemos en este país implica que decisiones de ese calado se discuten, se construyen consensos en el legislativo. Y no es una sola persona la que toma las decisiones por las 120 millones de personas que vivimos en este país. ¿Hay algún otro aspecto que te llame la atención o que te inquiete y te preocupe en relación a lo que pueda ocurrir? Hemos estado dando fe del incremento de abusos por parte de elementos de la Guardia Nacional y del propio Ejército, de desapariciones forzadas, de torturas y de violaciones de mujeres en diferentes puntos del territorio, y parece que este es un fenómeno creciente, insisto. Efectivamente, Ricardo, la otra preocupación justamente es por qué estamos insistiendo en una estrategia que ha mostrado ser absolutamente fallida.
Ricardo, tú has hecho una excelente síntesis. Este país hoy es más peligroso que lo que era hace 16 años, cuando el presidente Felipe Calderón decidió sacar a los militares de los cuarteles y dedicarlos a las tareas de seguridad pública. En 16 años la situación del país no ha mejorado, de hecho, diríamos, ha empeorado. Tenemos más de 100,000 personas desaparecidas en este país, la mayoría de las cuales ha desaparecido justamente en estos últimos 15 años, ¿no? No es matemática avanzadísima. Tenemos más homicidios, más feminicidios, más violaciones a derechos humanos por parte de los propios militares y la Guardia Nacional. Es decir, la evidencia muestra que esta es una estrategia fallida y que lo que debemos hacer es fortalecer las corporaciones civiles. Como siempre, maestra, te agradezco infinitamente tu confianza en nuestros espacios, que sabes que siempre han estado y seguirán abiertos para ti y para Amnistía Internacional. Muchísimas gracias, Ricardo, y muy buenos días a toda tu audiencia también. Gracias, buen día, maestra, gracias. Y se cumple una semana del colapso en una mina en Sabinas, Coahuila, en la que permanecen atrapados 10 mineros, 10 seres humanos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.